Hola y bienvenidos a el video número 83 en la serie de madurez cristiana, hablando sobre sabiduría humana versus sabiduría espiritual. En los últimos meses hemos estado estudiando cómo tener una comprensión intelectual de las Escrituras conduce a menospreciar la palabra de Dios y en esencia conduce a malentendidos y malas interpretaciones de las Escrituras, al igual que los fariseos. Y Pablo enfatiza este punto en 1 Corintios capítulo 2, versículos 6 al 16. Y entonces vamos a dar inicio y voy a leer estos versículos y vamos a seguir adelante. Padre, gracias por tu palabra, gracias por haber abierto el oír y el entender de la eclesía, de los elegidos, los predestinados desde antes de la fundación del mundo. Padre, entendemos que los misterios no son para todo el mundo, como Cristo dijo a sus discípulos, que su palabra en los parábolas no eran para todos. Por eso hablaba así. Y Padre, entendemos que no vamos a comprender nada de las Escrituras si tu Espíritu no está dirigiéndonos. Y por eso hay tantas doctrinas y tantas denominaciones en el mundo el día de hoy. Te damos gracias por la obra de la cruz. Te damos gracias, Padre, que la entrada en el reino no tiene nada que ver con ninguna obra que nosotros hemos hecho, sino por toda la obra que Cristo hizo en la cruz por su esposa. Te damos gracias, Padre. Guíanos en todo. Ayúdanos a entender tu palabra. Y también gracias por este medio para poder enseñar y exponer tu palabra a todo el mundo de habla español. Y Padre, te doy gracias. Guíanos ahora en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, vamos a 1 Corintios 2, 6 al 16 y voy a empezar a leer ahora. Pero hablamos sabiduría entre perfectos. Tenemos que entender, la palabra perfectos habla de la eclesía. No habla de sin pecado. Habla de ser perfeccionados o en un estado de perfección. Recuerden, Cristo vino para justificar su iglesia y estamos en un proceso de santificación. Entonces, por lo que Cristo hizo en la cruz. Entonces, Pablo está dirigiendo sus palabras a la eclesía. Y dice, y sabiduría no de este mundo, ni de los príncipes de este mundo, que se desvanece. Cuando miramos esta palabra príncipes, tenemos que entender de quién Pablo está hablando. Este no tiene nada que ver con demonios, como muchos quieren interpretarlo en Efesios 6, 12. Este está hablando de los que tenían autoridad en aquellos días. Y bueno, hoy en día también. Y estamos hablando junto con líderes políticos, estamos hablando aquí de los líderes de las sinagogas. Y podemos aplicarlo hoy en día a muchos líderes de las iglesias que están establecidas aquí en este mundo. Entonces, dice, ni de los príncipes de este mundo que se desvanece, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría encubierta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este mundo conoció. Entonces estamos hablando de los que no tienen sabiduría espiritual. Hay mucha gente hoy en día que tienen sabiduría intelectual, comprenden intelectualmente las Escrituras y por eso no pueden entender cuando hablamos de, como muchos lo conocen o la conocen como la doctrina de gracia, porque hay tantas personas cristianas, pastores cristianos, que empujan en contra, que van en contra de estas doctrinas que están bien claras, no solamente por un solo versículo o unos versículos, sino desde el principio hasta el fin de las Escrituras.
no podemos olvidar que Dios escogió a Abraham. O antes de esto, que escogió a Noé y mató a toda la gente en la generación de Noé. Dios desde el principio ha escogido para sí mismo una familia. Este es obvio, y como hablamos la semana pasada cuando leemos de Wiersbe, que Dios, voy a leerlo. Wiersbe dice, el Señor tiene el derecho de determinar quién entrará en su nación santa. Y es ridículo hoy en día creer que alguien puede solamente llegar a la puerta y decir, hey, yo quiero entrar. Entra en mi corazón, he orado una oración de fe, yo me bauticé en agua, entonces yo merezco entrar en tu presencia. Este es ridículo. En ninguna parte de la Biblia lo miramos y Pablo está enfatizándolo aquí en 1 Corintios capítulo 2. Ninguno de los príncipes de este mundo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Antes, versículo 9, como está escrito, ojo no ha visto, ni oído ha escuchado, ni han subido en corazón de hombre las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Y no olvidan, déjame, yo sé que este es como revisar muchas cosas del pasado, pero para que ustedes entiendan, en Proverbios, déjame verificarlo, porque muchas veces tengo el versículo en mi corazón o en mi mente, pero lo mezclo con otras cosas. Creo que es Proverbios 20, versículo 12. Dice, el oído que oye, el ojo que ve, ambas cosas ha hecho Jehová. ¿De qué estamos hablando aquí? Lo mismo que Pablo dice en estos versículos que estamos mirando en 1 Corintios 2, 6 al 16, y ahora específicamente en versículo 9. Ojo no ha visto. ¿Por qué? Porque Dios no dio el ojo. Oído ha escuchado. ¿Por qué? Porque Dios no abrió el oír. Ni han subido en corazón de hombre. ¿Por qué? Porque Dios no ha circuncidado el corazón. Tenemos que comparar este versículo 9 con Ezequiel 36. Y entonces, entre otros versículos, dice las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Y él ya dijo en versículo 7, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Entonces, Pablo siempre habla de la predestinación, pro orizo. Entonces, versículo 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por su Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Y aquí quiero decir, doctrina importa mucho. El problema con la iglesia hoy en día es que no quiere escudriñar la doctrina bíblica a ver lo que dice. Y entonces, por eso tenemos tantas denominaciones. Bautistas en los Estados Unidos tienen una variedad, de lo que entiendo, como 52 diferentes versiones de bautista. Este no habla de Pentecostés, que están divididos en diferentes partes también. Hablamos de muchas denominaciones en el mundo hoy en día. ¿Por qué es así? Porque cada uno está interpretando la Biblia según su sabiduría humana. No tienen sabiduría del Espíritu Santo, y doctrina importa. Es por eso que tantos pelean contra la doctrina sana.
Y Pablo lo dijo a Timoteo que vendrán días así, ya están encima de nosotros, sin duda. Entonces, dice en versículo 12 otra vez, y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado, lo cual también hablamos no con palabras que enseña la humana sabiduría, sino con las que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. No recuerdo, pero hace unos videos hablé sobre este versículo, probablemente hace un año más o menos. Pero el hombre natural no percibe, esta palabra percibir es dekomai en el griego. Dekomai quiere decir extender los 10 dedos para agarrar algo. Entonces, el hombre natural no puede recibir a Cristo. Es por eso que nosotros predicamos. No se puede recibir a Cristo. Cristo dijo en Juan capítulo 6 que en los últimos versículos, creo que 70, dijo, yo escogí a ustedes, no ustedes a mí. Y entonces nosotros predicamos que es imposible que un hombre muerto escoge a Cristo. No puede recibir a Cristo en su corazón, ni puede orar para recibir a Cristo si Dios no ha regenerado su corazón. Y al regenerar el corazón, como Pablo dijo, cuando le dio a Dios placer revelar a Cristo en mí, entonces cuando una persona tiene un corazón circuncidado, va a entender doctrina sana. Tal vez están preguntándose, entonces tú, Ricardo, dices que tú tienes doctrina sana. No digo que yo tengo doctrina sana, digo que lo que estoy leyendo de las Escrituras es doctrina sana. Y entonces cuando lo leemos acerca de predestinación, la soberanía absoluta y divina de Dios, que no hay nada, absolutamente nada en este mundo que sucede, que no sucede si Dios primero no lo ha ordenado o predestinado. Así es todo. Coronavirus, muertos, vivos, todo. Todo pasa porque Dios así lo ha deseado desde antes de la creación del mundo. Entonces, es por eso, doctrina importa. Aparte, versículo 13. Lo cual también hablamos no con palabras que enseña la humana sabiduría, sino con las que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No las puede entender. No las puede entender. Recuerden en Juan capítulo 8, Cristo dijo que los fariseos no podían entender su lenguaje. ¿Por qué? Porque no tienen oído para oír, ni ojo para ver, porque Dios no ha puesto esto en ellos. ¿Ven esto? ¿Entienden lo que está diciendo? Dios tiene que poner el ojo y el oído para ver y para oír su palabra. Si no ha hecho esto, entonces uno está entendiendo las Escrituras por sabiduría humana y va a malinterpretar y mal aplicar las Escrituras. Por eso tenemos los que creen en libre albedrío. En ninguna parte miramos al hombre libre del pecado. Solamente cuando Dios cambia su corazón, regenera su corazón, según lo que leemos en Ezequiel 36. Por eso pueden entender por qué es tan importante este pasaje de las Escrituras. Entonces, dice, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Uno no puede extender sus 10 dedos y decir, Dios, dame tu espíritu para entender tu palabra. Dios escoge a quién va a depositar su espíritu. Voy a terminar de leer esto y vamos a volver a otros versículos. 1 Corintios 2:15 dice, pero el que es espiritual juzga todas las cosas,
mas él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor para que le instruyese? Mas nosotros, ¿quiénes nosotros? La eclesía, los elegidos, los perfectos, como Pablo dijo al principio en versículo 6. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Mire, no habla de ser orgulloso, habla de ser bien humillado, porque Dios nos humilla día tras día mostrándonos que no merecemos nada de esto. Y Dios pone el entendimiento de su palabra en su eclesía. Quiero mencionar un versículo más antes de volver a explicar lo de Nehemías 13:1 como terminé en el video 82. Entonces vamos a Lucas 10 y quiero leerles porque es muy importante. Palabras que salieron de la boca del Señor Jesucristo, de Yeshua o Jesús. Entonces vamos a leer lo que Él nos dice. 21-22. Dice, te doy gracias, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos. ¿Quiénes sabios y quiénes entendidos? Los fariseos, saduceos, los que supuestamente deben de conocer las escrituras, pero por no tener el Espíritu de Dios, menospreciaron la palabra de Dios. Es por eso que estamos estudiando Malaquías 1:6 y estamos estudiando Nehemías 13, todo el capítulo, Esdras, porque estamos hablando de unos 400 años antes de Cristo, cuando todo esto estaba sucediendo hasta la primera época, hasta el día de hoy. Es lo mismo. Entonces, Cristo dice, y las has revelado a los niños. Está hablando de los que son suyos. No está hablando de niños chiquitos como literalmente. Está hablando de los niños de las Escrituras, los que son hijos de Dios. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me son entregadas por mi Padre. Y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre. Y escuchan esta última parte. Ni quién es el Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quisiere revelar. Entonces, salvación no depende del uno que escoge a Cristo, sino de Cristo y a quien Él escoge. Este es exactamente lo que dijo en Juan capítulo 6. Juan capítulo 6 es, para mí, causó una revolución dentro de mi corazón, porque yo antes andaba en doctrina bautista. Cuando leí y estaba estudiando y enseñando Juan capítulo 6, Dios volteó todo mi mundo. Lo puso en correcto, lo puso sobre una fundación firme. Empezaba a revelar a mí cosas que nunca había escuchado de los pastores bautistas. Y entonces yo estaba como, ok, todo lo que he creído antes de esto es parte de la verdad mezclado con mentira. Y es por eso que estamos estudiando las cosas que hemos visto en todos estos meses anteriores. Entonces, vamos a Ezequiel 36, porque es muy importante lo que Pablo dijo aquí en 1 Corintios 6 y lo que Cristo acaba de decir aquí en 10, 21, 22. Ezequiel 36, promesa de Dios hacia el pueblo de Dios. ¿De quién estoy hablando? Cuando digo pueblo de Dios, estoy hablando de todos los predestinados desde antes de la fundación del mundo, que ya tienen sus nombres escritos en el libro de la vida, no en los libros, ¿ok?
Apocalipsis habla de esto. Entonces, en Ezequiel, capítulo 36, voy a empezar en 22. Por tanto, di a la casa de Israel. ¿Quién es la casa de Israel? Todo lo que es de Israel. Israel, los judíos que fueron escogidos junto con los griegos o los no judíos escogidos. Cristo lo dijo en Juan capítulo 10. Tengo ovejas en un redil, tengo otras ovejas en otro redil. Quiero traer todos a un solo redil con un solo pastor. Entonces, esta es la casa de Israel. Así dice Jehová el Señor: no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. ¿Por qué? Porque menospreciaron el nombre de Jehová por falta de sabiduría espiritual. Y santificaré mi grande nombre, el cual fue profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando yo sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Yo os tomaré de las naciones. ¿Quién? Toda la eclesía. Y os reuniré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país, y rociaré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados. ¿Cuál agua limpia? El Espíritu Santo. Tito 3:5. Pueden leerlo. Y dice: y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿Cuál es el ídolo más grande en la vida del hombre desde el principio? Es el yo, el deseo de vivir según los deseos de la carne, de los ojos y de nuestra propia mente. No voy a hablar mucho sobre esto, pero lo miramos en las epístolas de Juan, la soberbia de la mente, el deseo de los ojos. Es el yo. El yo es el demonio. No es un ángel caído, es el yo, el egoísmo, que siempre quiere quitar a Cristo del trono de la vida. Por eso Pablo dice que debemos luchar cada día contra estos deseos. Muy bien. Os daré corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. ¿Qué quiere decir? El espíritu de corrupción del hombre, el hombre corrupto, Dios lo va a quitar y va a poner otro espíritu, un espíritu que es disponible a recibir del Espíritu de Dios. Escucha lo que dice Jehová: pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y notan, esta es otra cosa. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Entonces tiene que cambiar nuestro espíritu, el yo, el orgullo, lo corrupto, y poner un nuevo espíritu y también su espíritu para poder hablar a nuestro espíritu y convencernos de nuestra necesidad de Cristo, que somos pecadores. Entonces todo esto tiene que suceder antes de conocer a Cristo como Señor y Salvador. Dios tiene que cambiar todo esto, tiene que regenerar el corazón, porque sin esta regeneración somos hombres naturales. Punto. Y Pablo dijo: un hombre natural no decome las cosas espirituales. Entonces, pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que, notan, haré a fuerzas. Pero ¿cómo a fuerzas? Como dice en Juan 6:44, dice: solo los que Dios arrastra hacia Cristo vendrán a Cristo. Es porque la carne tiene su deseo y Dios tiene que arrastrarnos. Entonces haré que andéis en mis mandamientos y guardéis mis derechos y los pongáis
por obra. Entonces, aquí miramos todo lo que Pablo dice, obviamente lo que Cristo dice, que necesitamos esta regeneración. También a través de los profetas, Isaías y Jeremías dijo lo mismo. Vamos a Isaías 2, 2 y 3. Isaías, capítulo 2, los versículos 2 y 3, dice: y acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová por cabeza de los montes, y será ensalzado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Este es lo que acabamos de leer. Dios está sacando gente de cada nación, no importa el color, no importa la raza, no importa sus creencias anteriores. Eran ovejas descarriadas, perdidas, y Cristo está recogiendo sus ovejas de todas partes del mundo. Pero son ovejas, no nacieron cabras y se hicieron ovejas. Nacieron ovejas, se perdieron por vivir en este mundo, empezaron a actuar como cabras, y Cristo, al oír su voz, sus ovejas van a responder. Entonces, es necesario entender esto. Dice, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos, y dirán: venid, y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob. Todo esto está hablando de un gobierno dirigido por el Mesías. Y él nos enseñará en sus caminos. Acabamos de leerlo. Hará que andéis en mis estatutos. Él nos enseñará en sus caminos y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Recuerden, Pablo dijo: ¿quién es nuestro Padre? Bueno, Cristo dijo: nuestro Padre es Jehová. Pablo dijo: nuestra madre, metafóricamente, es la nueva Jerusalén. Es lo que estamos mirando aquí en versículo 3. Entonces, lo que estamos mirando es que los que son de Él van a llegar a Él y Él va a enseñar a ellos, igual como miramos en Ezequiel 36. Vamos a terminar con Jeremías 31, del 1 al 4. Escuchan a lo que dice aquí. Estoy leyendo de la Reina Valera Gómez. Dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel. ¿Cuál es el nuevo pacto? Todos lo sabemos. Es el pacto que fue hecho en Cristo por medio de la cruz y la sangre de Cristo. Este es el nuevo pacto. Con la casa de Israel ya expliqué quién es la casa de Israel y la casa de Judá. Si no creen que somos de la casa de Judá, leen en Hebreos capítulo, creo que entre 7 y 12. Dice que Cristo es de Judá y que nosotros somos sus hermanos. Entonces somos de la tribu Judá. Entonces, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Bien que fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en sus entrañas. Igual a lo que dice en en Ezequiel 36, también lo leemos en 1 Corintios 2, 6 al 16. La misma cosa. Y la escribiré en sus corazones. Pablo habla de esto en Romanos 2, 28, 29. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Yo enseñará más ninguno a su propio, ni ninguno a su hermano, diciendo: ¿conoce a Jehová? Porque todos me conocerán. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos
y no me acordaré más de su pecado. Entonces, versículo 5, así dice Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas, Jehová de los ejércitos en su nombre. Entonces Dios va a gobernarnos. Cristo está reinando sobre su gente ahora. No estamos esperando un reino milenio. Ya existe. Cristo está reinando sobre su gente como su Señor, como su Rey, y Dios ha puesto en nuestro corazón su ley. No necesitamos que otros nos enseñen. Es el Espíritu Santo que nos enseña. Y no somos juzgados por nadie, entonces, pero juzgamos todo. ¿Qué quiere decir? Vamos a abrir las Escrituras y juzgar todo lo que cualquier pastor me dice, incluyendo yo. Si ustedes no están escudriñando desde el principio al fin, y no estoy hablando de sacar unos versículos fuera de contexto, estoy hablando de todo en su contexto, desde el principio hasta el fin. Y si eres de Dios, vas a reconocer cuál es la verdad y cuál es sana doctrina. Bueno, por mientras es todo. Como Cristo dijo, el que tiene oído para oír, que oiga. Y que Dios haga su voluntad en sus vidas. Chao.